El que brilla es la organización de Pedro Castillo, todo con el pueblo. Esas organizaciones son las que van a arrasar, pero no solamente en Puno, sino a nivel nacional. ¿Y por qué? Porque hasta ahora no está demostrado que Pedro Castillo ha hecho un golpe de Estado. No pueden demostrar ni la derecha, ni la izquierda, ni los grupos de poder. No pueden demostrar. No puede demostrar la Fiscalía que Castillo es corrupto. No pueden demostrar. ¿Y por qué? Porque han pasado más de un año y no pueden acusarlo. ¿Y por qué no pueden acusarlo? Porque no hay pruebas fehacientes. Dos, no pueden demostrar que Pedro Castillo ha hecho un golpe de Estado. No pueden demostrar. Estoy hablando de organismos internacionales, no de acá, de organismos internacionales, donde los juicios han llegado hasta allá. Y el cuerpo legal de Pedro Castillo ha dicho: yo estoy demostrando constitucionalmente con la Carta Magna que Pedro Castillo no ha hecho un golpe. Y el cuerpo legal del Estado no ha podido demostrar lo contrario. ¿Y qué ha hecho las Naciones Unidas? Lo archivó. Con eso que te estás diciendo, que Pedro Castillo sigue siendo presidente. Acá es el problema. El tribunal, el Congreso, los grupos de poder, mandos militares, la Fiscalía, acá dicen no, sí, Pedro Castillo es corrupto. Acá dicen sí, Pedro Castillo ha hecho un golpe, pero los organismos internacionales dicen que no, porque sus abogados le han dicho: ¿dónde está el golpe? ¿Dónde está la disolución del Congreso? Lo que Pedro Castillo ya ha hecho es utilizar la ley de leyes, y la ley de leyes dice que el Ejecutivo tiene la facultad de disolver el Congreso cuando hay dos denegaciones, y el Congreso hizo dos denegaciones, negó al gabinete Torres, negó al gabinete la congresista Chávez. ¿Y qué dice la Carta Magna? Que el Ejecutivo, cuando hay dos delegaciones, tiene la facultad de instaurar la cuestión de confianza. ¿Qué es eso? Disolver el Congreso. Eso ha hecho Pedro Castillo. Eso no es golpe, es constitucional. Y eso lo respaldó la Corte de La Haya, lo respaldó la OEA y últimamente las Naciones Unidas en Ginebra. Ha dicho: acá no hay golpe, por lo tanto esto se archiva. Ahora bien, ¿por qué acá hacen caso omiso? Porque ellos saben que si reciben las órdenes de los organismos internacionales y le dan la libertad a Pedro Castillo, automáticamente lo están haciendo presidente. Dos, automáticamente ellos se van a la cárcel. DINA, jueces, fiscales, mandos militares, etc. Ellos lo saben y automáticamente se activan los 70 proyectos que están archivados. Y eso no quieren los grupos de poder, los que han gobernado y siguen gobernando hasta ahora. Romero, Graña Montero, Buenaventura, no quieren, porque si se activan los proyectos de ley que Pedro Castillo ha presentado al Congreso, y esto lo han archivado, ahí está una que dice la reforma tributaria. ¿Y qué implica la reforma tributaria? Que todos los que deben
a la SUNAT tienen que pagar. ¿Y tú sabes cuánto deben los grupos de poder? ¿Sabes cuánto debe el Club de la Construcción? ¿Cuánto debe aquellos que nunca pagaron 65.000 millones de soles? Y tienen que pagar. Esa es la reforma tributaria. 2. Se activa la ley de la educación que lo presentó Pedro Castillo al Congreso. ¿Qué dice la ley de la educación? La educación básica, tecnológica, pedagógica, etcétera, gratuita, y el ingreso libre a las universidades. Ya no va a estar en la mercancía, ya no va a ser intereses. 3. Se aprueba la nueva ley agraria, donde el campesino que labra la tierra, siembra y cosecha, ellos van a exportar. En otras palabras, ellos van a vender. Ya no Romero Comejó. 4. Se activa la ley de la minería, en donde el dueño, que es el minero en los socavones, que trabaja, él va a controlar las exportaciones e importaciones. Ya no el grupo Buenaventura. Y ahí podemos hablar de desarrollo. Y por último, si aquí te estoy dando a conocer solamente 5 de las 70. La otra, ¿no recuerdas que Pedro Castillo hizo un congreso con el ex ministro de Trabajo, Maraví, en Arequipa, donde estuvieron presentes todas las centrales sindicales, y ahí se aprobó la Agenda 19? ¿Qué decía esto? El derecho a la sindicalización y los pactos colectivos, y eliminar el régimen laboral del CAS, los servicios y la tercerización. Eso no lo va a aceptar los grupos de poder, la confirmo. Por todo eso se unieron todos y lo sacaron a Pedro Castillo. Pedro Castillo dijo, la Constitución dice eso. La Constitución dice que cuando termine mi mandato, ustedes pueden hacer lo que quieran conmigo. Eso es la Carta Magna, no Castillo. Eso es lo que han hecho con muchos presidentes. Pero esto vulneraron sus derechos y ahora lo están pagando. ¿Quién arrestó a Pedro Castillo siendo presidente y teniendo inmunidad? ¿Quién fue? El aparato militar. ¿Quién ordenó? Los grupos de poder. Por eso es que Pedro Castillo ha ganado los dos juicios, el técnico y el político. Bien, compañero. Sí, hay compañeros que quieren participar y eso está bien, compañero, ya, pero he estado haciendo un análisis de la situación. Sí, compañero, adelante. Acá estamos con orden y respeto. No, pero sí, he escuchado un poco lo que... Apega el micro. Yo he escuchado un poco lo que tú has dicho, ¿no? Y tú has dicho claramente que has mencionado que la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Haya también, que está en Europa, reconocen a Castillo como presidente, que él sigue siendo presidente. Es siempre algo he escuchado mal. Es siempre lo que yo creo, sí. No, que de repente he escuchado mal, lo que tú has dicho. Quiero que me respondas. Lo que han dicho estas instancias internacionales sobre ese alegato del Estado en el juicio, ha dicho de que no hay pruebas. Según la Carta del Perú, no hay pruebas. Pero reconoce que Castillo sigue siendo presidente. Sí, pues eso puede llegar. Pero por eso pues voy a llegar a eso. Pero la pregunta es puntual y la respuesta debe ser puntual. Claro, Cuando yo sé, señor, déjame terminar.
te da el micro, ahora déjalo hablar él, ahí te va a hablar ya. Es que la pregunta es puntual. Ahí te va a dar el micro, mano. No he terminado todavía. Ahí va a llegar. Entonces, ¿qué han dicho estos organismos? Estos organismos han archivado todo ese juicio que le están haciendo a Pedro Castillo. Archivar. ¿Qué quiere decir archivar? Que no hay pruebas y que por lo tanto automáticamente Pedro Castillo sigue siendo presidente. El problema es acá. Acá no quieren reconocerlo por una cuestión política, no técnica, sino política. Por eso es que los organismos internacionales han dado un plazo al Estado. Si el Estado no cumple ese paso, ya han dicho que de acuerdo a lo acordado en el Estatuto de la ONU, ellos van a actuar. ¿Ya me Entonces está clarísimo. Tú has dicho que la Corte sigue considerando a Pedro Castillo como presidente. Eso está clarísimo. ¿Ya? La Corte, la ONU y también la Corte Americana de Derechos Humanos. Está clarísimo que tú dices que ellos a Pedro Castillo lo siguen considerando presidente del Perú. Ya, bueno, ahora yo te voy a decir que eso es mentira. Eso es falso, que estás mintiendo. ¿Ya? No decirte que tú estás mintiendo no es corta, sino que es una realidad. ¿Ya? Mira, puede ser. Para que la Corte Interamericana Empieza el debate por el tema Castillo. Tremenda polémica de Lord Jaime y un defensor de los grupos de poder. tiene que ordenar al Perú a que Castillo lo reponga de su cargo. Tiene que haber una orden. Es ya reconocer, tiene que ordenar al Estado peruano a que lo reponga. Ese es el trámite a seguir correctamente. Hay un antecedente. La Corte no puede hacer eso. La Corte lo puede ordenar a Perú que lo reponga. Eso está bajo la ley. Puede ordenarlo, pero tiene que acatarlo. ¿Por qué digo eso? Porque hay un antecedente ya que ocurrió hace mucho tiempo, hace muchos años, con un alcalde de Colombia que fue revocado de su cargo, así como Castillo. A un alcalde colombiano lo revocaron de su cargo, ¿ya? Y lo pusieron a otro alcalde. Ya lo revocaron, pusieron a otro alcalde, pasado el tiempo, pasó por más de un año, al igual que Castillo, este alcalde fue ante la Corte Interamericana, con todas sus pruebas, con todos sus abogados, a que lo revocaron de su cargo, porque según él, su revocatoria era ilegal. ¿Qué hizo la Corte? Ordenó al Estado colombiano, le ordenó, dio una orden al Estado colombiano para que lo reponga como alcalde de Colombia. Y el Estado colombiano tuvo que allanarse a esa orden. Lo repuso como alcalde de Colombia. Si nadie me cree, puede estar en internet al alcalde de Colombia. Y el Estado colombiano obedeció a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la Corte le ordenó. La Corte primero reconoció que él sería alcalde de Colombia. Reconoció. Bueno, pues sí, lo ordenó al Estado colombiano, lo ordenó. Esa es la palabra básica, ordenó. Le ordenó al Estado colombiano que lo reponga. Castillo no hizo eso. Ahora sí, ya está. Ahora, El estatuto de la Corte, el estatuto no ordena, recomienda, y toda recomendación tiene carácter de ley. Al Perú ya le han dado un plazo. Ya, si no cumple esa recomendación que tiene carácter de ley, ellos no actúan, no tienen que hacer nada al interior del país. Ellos recomiendan al Estado, ellos no intervienen. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? ahorita te vamos a dar el micro de vuelta. Ahora, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? Tirarse al estatuto, que ha sido firmado por los países latinoamericanos. Y el estatuto, ¿qué dice? Que si ellos no cumplen esa recomendación,
automáticamente tienen la sanción política, económica, frente a lo acordado y firmado por el canciller del Perú en la Corte. Eso es el estatuto, lo que dice el estatuto de la Corte. El estatuto de la Corte, léelo, no ordena, recomienda. Y esa recomendación tiene carácter de ley. No es que si quiere lo hace, si no, no. Porque si no, nadie respeta el estatuto que han firmado. Es como una asociación. En una asociación se respeta el estatuto. Lo que dice, si algún socio no respeta, entonces ya pues no es asociación. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué la Corte ha archivado ese caso? Lo ha archivado porque no hay pruebas. Si hubiera pruebas, entonces Castillo ya estuviese en prisión efectiva. Castillo no está en prisión efectiva. Castillo está en prisión preventiva. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque no ha podido ser acusado y no han podido demostrar que Castillo ha hecho un golpe. Eso es lo que dice pues, compañero acá. Por eso es que acá está jugando un papel. ¿Quién? Está jugando un papel el tribunal, está jugando un papel el Congreso, los grupos de poder, las instancias como el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Qué dicen ellos? No podemos acceder a la recomendación que hace la Corte. ¿Y por qué no podemos? Porque si lo hacemos, recomendación que hace la Corte. ¿Y por qué no podemos? Porque si lo hacemos, prácticamente nosotros nos estamos poniendo la soga al cuello. Entonces lo están manejando políticamente. ¿Y qué están haciendo? Están haciendo de una manera imperante, oiga, programarle nuevamente un año más y otro año más de prisión preventiva a Pedro Castillo. Y eso es un abuso de autoridad y es un abuso político. ¿Y por qué no lo quieren sacar? Por lo ya expuesto. He dicho bien claro de que si lo sacan a Pedro Castillo, automáticamente están reconociendo que él sigue siendo presidente. Es por lógica. Pero no recomienda, y dos, ordena la en Corte. segundo lugar, No recomienda, recomiendas cuando tú recomiendas es- algo, no puedes sancionar. Cuando tú recomiendas algo, Ahí te va a mantener un orden. Ya, Cuando listo. tú recomiendas algo, no puede haber sanción. Déjala que te desarrolle. Ahorita da el micro, pues, mi hermano. estoy leyendo lo que dice el estatuto. No dice eso. Amigo. No dice eso. Y si no, busca en tu internet. No dice eso. Busca pues, pero busca. Ahí está. ¿Cómo que no está? Pero tú buscas, si tú dices, Bien, con él. el que tú dices, Entonces, amigo, el que busca, entonces, compañero, no hay doble, cuando te recomienda, no puede ser sancionado porque te está recomendando. Claro, listo. Ya. Continúa, profe. recuerda, amigo, que lo técnico no está por encima de lo político. Lo político está por encima de lo técnico. ¿Me dejo entender? Todo el mundo es eso. Todo el mundo es manejado políticamente, bien por una clase o bien por otra clase. Es eso. Es falso que te digan que el Ministerio Público, que el Congreso sea independiente. Eso es falso. Es manejado. ¿Por qué? Porque cuando un partido quiere inscribirse o cuando un candidato quiere inscribirse, ¿qué te dice el jurado? No puedes hacerlo si no tienes un partido político. Eso pasó con Pedro Castillo. Pedro Castillo quiso postular y le dijo, no, tienes que hacerlo con un partido. Y él buscó un partido de acuerdo a sus ideas. ¿Cuál era? Perú Libre. Ese es el talón de Aquiles de la derecha. No ha podido cuestionar la ideología de Pedro Castillo. Y no han podido cuestionar el programa de Pedro, que hasta ahora no pueden. Y como no pueden, ¿qué les quedó? El chantaje, la calumnia y la difamación. ¿Qué planteaba Pedro Castillo? ¿Sabes? ¿Qué planteaba? Neoliberalismo, economía social. ¿Qué planteaba Pedro Castillo? Pedro Castillo es un hombre del sistema capitalista. Pedro Castillo es un hombre que defiende el Estado burgués. Pedro Castillo es un creyente. ¿Pero qué planteaba? Planteaba
capitalismo de Estado. ¿Y cuál era su programa? Yo lo desarrollé y la gente me decía, tú eres castillista. Amigo, yo no soy castillista. Yo te respondo lo que la gente me pregunta. Si acá me preguntan del APRA, ¿qué voy a hablar? De la doctrina de Víctor Raúl. Me preguntan de Fujimori, ¿qué tengo que hablar? Del neoliberalismo, del pragmatismo. Eso es lo que hacemos acá. Acá insultamos a la gente. Entonces, compañero, en ese sentido, ¿cuál era el programa de Pedro Castillo? Era la estatización de los medios de producción, la expropiación de los medios de producción y una política asistencialista de subsidios. Todo esto basado en qué? Basado en una economía sostenida, en una economía directa. Yo te pregunto, ¿por qué eso la derecha no refutó? ¿Por qué el Congreso no refutó eso? ¿Por qué esta prensa sucia no refutó? Porque no le convenía, esclarecía al movimiento popular. Por eso es que se vinieron abajo. Y hasta ahora, acá, ¿alguien puede defender el capitalismo? No pelear, ¿ah? Mucho cuidado. ¿Alguien puede defender el capitalismo en términos de economía, de filosofía y sociología? ¿Alguien? No hay, pues no pueden. En el mundo no pueden. Por eso ellos reprimen, chantajean, difaman y calumnian. Eso es porque no son capaces de demostrar ese modelo económico de Adam Smith, la riqueza de las naciones y las manos. No pueden. No pueden refutar la economía planificada colectiva de Carlos Marx. No pueden. No pueden refutar la filosofía de Marx, materialismo histórico y dialéctico. No pueden en el mundo. Y por último, no pueden refutar el aporte social de Marx. ¿Cuál? La lucha de clases. Las tres fuentes y las tres partes integrantes. Marx, para elaborar el modelo económico colectivo, ¿qué tuvo que estudiar? Capitalismo. Tuvo que estudiar el modo de producción de Adam Smith para elaborar la economía planificada colectiva. Filosóficamente, ¿qué tuvo que estudiar? Tuvo que estudiar a los grandes filósofos del idealismo. Al gran Hegel, fue discípulo de Hegel, fue joven hegeliano. Estudió a Hegel y lo puso de cabeza a Hegel por la cuarta fase de la dialéctica. ¿Quién puede refutar eso? Para eso me paro yo acá, pero no para pelear. Yo no estoy acá para insultar ni para pelear, sino para darte a conocer lo poco que he leído. ¿Y eso es malo? No, pues compañero. De repente acá hay compañeros que están más documentados que yo y culturizan a la asamblea, al auditorio. Pero eso no es pelear, pues amigo, no te molestes, amigo. El hecho que tú no puedas refutar mis ideas. Yo no puedo refutar tus ideas, te escucho y te pregunto, porque acá hay gente más leída que yo, ¿verdad? Por eso, amigo, yo solamente expongo, no estoy imponiendo, estoy exponiendo las políticas económicas del mundo, cómo se fracturó y qué es lo que hoy día está pasando. Ahí está, pues, yo tengo la culpa de que el robo colapse o el capitalismo. El capitalismo, pues, compañero. Yo tengo la culpa de la gran desocupación que hay en el mundo. Yo, el capitalismo. Yo tengo la culpa que ahora sea el recalentamiento del planeta, ya no el calentamiento. Yo tengo la culpa del capitalismo, pues, o me equivoco. No estás de acuerdo, intercambiamos ideas, pero no me mires con cólera, pues, compañero, ni tampoco me desees la muerte, porque todos los que me han deseado la muerte se están muriendo, y soy yo el que te voy a llevar rosas rojas a tu funeral. ¿Qué, amigo? Estamos para intercambiar ideas. Palma, compañero. Bien. Auditorio lleno hoy en la Plaza San Martín. ¿Alguna participación, amigo? De repente, alguna... Sí, ninguna... Hacemos una pausa de esta transmisión de la Mauta Lord Jaime desde la Plaza San Martín con el canal de